Bienvenidos. Hoy en Zona 2 hablaremos del sindicato de la D36 al interior de la Secretaría de Educación, ante las declaraciones del gobernador que los llamó cárteles de venta de plazas. Nos acompaña el líder de la delegación sindical de la D36, el profesor Juan Manuel Macedo Negrete. Y es que en general hay acusaciones muy serias de presuntos actos de corrupción y la venta directa de plazas de prácticamente todos los sindicatos dentro de esta acusación que hizo el gobernador y la secretaria de Educación, venta de plazas de áreas administrativas, de intendencia, de maestros y hasta la venta de horas extras. Acompáñenos en Zona 2, recuerde todos los miércoles estrenos a las 8 de la noche en todas las plataformas digitales, aquí en Facebook, estamos en YouTube, en TuneIn, en Twitter y en Spotify. Bienvenidas y bienvenidos. Acompáñenos. Y justamente, como lo anunciamos hace un momento, está con nosotros el líder de la D36, que es una sección sindical, quizá la más importante al interior de los sindicatos de profesores y de administrativos aquí en el gobierno del Estado. El profesor Juan Manuel Macedo Negrete, a quien damos la bienvenida. Maestro, bienvenido. Gracias, José Luis. Gracias, Daniela. De verdad es un placer saludarlos en este proyecto nuevo. Me da mucho gusto que me hayan invitado en este proceso de transformación de noticias, de análisis, de valoración de grandes temas. Y bueno, pues yo deseo que así como llevan en los medios de comunicación muchos años, les deseo mucho éxito en este proyecto. Y lo que tengamos que hacer, que analizar, cuenten con su servidor cuando sea necesario. Qué amable, profesor. Bienvenido, qué gusto verlo. Hace mucho que no nos veíamos. Sí, pero ¿verdad? sí sabemos de su trabajo. Sí, estamos pendientes de su trabajo. No, yo sé que de repente, bueno, somos sujetos como entes públicos a críticas, a muchas cosas buenas, malas, dependiendo de cómo se vean, pero sí hemos escuchado sus notas y bueno, nos sirve para analizar cómo nos ve el público, cómo ve la opinión pública, el comportamiento que tenemos. No somos perfectos, pero saben que siempre dentro de nuestra amistad y de nuestra relación están como una gente que estimamos y que sobre todo apreciamos por su profesionalismo y ética que han tenido durante muchos años. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Bueno, pues siguiendo un poquito la trayectoria, aún mucho, porque desde hace 40 años que está en las actividades educativas, en diversos puestos, entre ellos estuvo en el comité del CEN del CENTE, allá en la Ciudad de México, diputado, lo recordamos también, Juan Manuel, como diputado del 2008 al 2012 y desde el 2015 dirigente de la D36, una de las secciones más importantes que hay por la cantidad y calidad de personal con que cuenta. Sí, efectivamente tenemos ahí tal vez fuera del estatuto muchos años, que el estatuto en realidad marca 3 años, pero que debido a que es una delegación muy grande, muy complicada, de mucha gente que además se ha politizado mucho por tantas cosas que ven todos los días, tanto personaje que pasa, secretarios, funcionarios, tiene una visión muy clara de lo que es el magisterio. Entonces nos han pedido que nos esperemos, que estemos un poquito más atentos a todo lo que sucede. Nos echamos todo el sexenio del exgobernador Silvano, ahora iniciamos con el gobernador Bedoya, que lleva ya 1 año, y pues precisamente yo ayer tuve una reunión donde les expuse la idea de retirarme ya después de 40 años de servicio, de trabajo, y pues ya jubilarme, pero pues hay una resistencia a que en un momento dado esto se quede sin una dirigencia, que en un momento dado nos gusta ponerle pasión, trabajo, dirección y sobre todo encaminar las cosas a que se hagan bien.
no solamente por nosotros mismos, sino por el servicio que se da a la sociedad. Y después de la pandemia, nos parece que todavía le debemos mucho a la gente. La D36 aglutina a los trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación, ¿correcto? ¿Es correcto? ¿Con cuántos integrantes actualmente? En este profesor? momento, Dani, debemos de tener un promedio de 2,500. Lamentablemente, durante la pandemia perdimos a cerca de 150 compañeros. Se dice fácil, pero son muchos compañeros, tanto docentes con funciones administrativas como intendentes, como administrativos y de otro tipo de enfermedades, no necesariamente del COVID, pero sí fueron 2 años que nos pegó muy duro y que lamentablemente, bueno, hoy aprovecho y comento que estamos exigiéndole, no pidiéndole, exigiéndole a la autoridad que esas plazas que tenían los compañeros pues, se las den a sus hijos porque era el sostén de la familia. Entonces no hemos tenido respuesta. Debido a eso, otros que se jubilaron en otro tiempo, pero éramos casi 3,100, 3,200 los que trabajábamos ahí. Y también digo, gente que llevan los funcionarios en sus diferentes momentos, en diferentes épocas, y que nos dicen nada más vienen y se van a ir con nosotros, pero al último se quedan como parte de la familia de la D36. Entonces, yo calculo que estamos en unos 2,500 más o menos actualmente de base. Gente que en un momento dado está por contrato o que son de confianza, yo diría que hay otros 300, 400 gentes. Profesor, habla de que estuvo con Silvano Aureoles, usted como dirigente, y ahora con Alfredo Ramírez Bedoya. Y nos llama la atención que el día de ayer calificó a los sindicatos, no a la D36, a todos los sindicatos, como cárteles de venta de plazas. ¿Esto se traduce en ruptura? ¿Se traduce en qué, profesor? Pues yo lo veo como, con todo respeto, nos guste o no, es el señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, lo respeto como tal, pero sí no me gusta el trato que le da o el calificativo que le da a los compañeros, porque para acusar hay que probar, y me parece que cuando se prueba y se comprueba, pues hay que meter denuncias, hay que presentar elementos para que la gente tenga una claridad de la gente que está representando a otros compañeros. Yo creo que rupturas ya se han tenido bastante, estamos muy fraccionados, pero creo que ese tipo de declaraciones es producto ya de una desesperación del gobierno de no poder controlar a las dos partes y que o bien viene una situación ya de provocación para que se genere una represión o bien en un momento dado otra medida de carácter administrativo que en un momento dado puede generar un choque entre el gobierno y el magisterio. Sí me parece grave el término que se da a los compañeros. No descalificamos porque lo ha hecho también la secretaria de Educación ahí al interior donde dice que hay mucha corrupción. Yo hasta ahorita espero nos demuestre en dónde o cómo, porque todo se sabe en la Secretaría de Educación, todo. Yo creo que no hay un movimiento que se haga que no resuene. Y hoy pueden darle con mucha discreción a alguien una plaza, pero mañana lo sabemos, sin ningún problema. Sí. Entonces, hablar de cárteles es ya poner un calificativo de otro nivel y sobre todo generar una provocación para que los compañeros reaccionen. Y acción-reacción, yo creo que sí estuvo muy exagerado el término y con todo respeto al gobernador, creo que lo ratifica o lo rectifica, porque sí va a haber una reacción muy grande de los compañeros. Porque hablaba, en esa rueda de prensa que dieron, y que fue muy polémica porque fueron ambos, tanto la titular de la dependencia como el gobernador, están denunciando, sobre todo la titular de la dependencia, venta de plazas, de todo tipo de plazas, desde para docentes, las plazas administrativas, que son de intendencia, pero que hasta horas extras. ¿A usted le consta que haya venta de plazas, que se haya dado cuenta? Mire, Dani, yo lo que le quiero decir es que es muy difícil
vender algo que no es tangible. Sí. A mí me parece que cuando yo vendo un carro, una taza, un café, lo estoy viendo y por tal motivo, bueno, a mí me parece que me dan el producto a cambio de algo. Pero ellos tienen el control de las plazas, ellos firman el trámite. No puede haber un pago si no pasa por todo un proceso y sobre todo, hoy que estamos otra vez centralizados a nivel de Ciudad de México, con el FONE, todo lleva un soporte. ¿Dónde puede estar la venta? Debe de haber un cómplice al interior de la Secretaría y esto está muy encriptado de tal manera que si no está probado y comprobado que hay una necesidad del servicio, como en otros tiempos cuando había una jubilación, una defunción, de manera natural la delegación proponía y evidentemente lo aceptaban e inmediatamente se ponían a trabajar. Anteriormente había más posibilidades de eso y no había esas denuncias. Hoy que el FONE prueba y comprueba que se pide esta necesidad de 1 hasta 100 o 200 recursos para las escuelas, no puede haber este tipo de cosas. Es decir, es muy complicado. No evado la pregunta expresa de que haya gente vival que diga, te puedo vender una plaza, sí, pero sin soporte. Es ya decir, no antes se podía, ¿no? Bueno, sabemos historias. antes se podía, y reitero, sí había una caja chica ahí de plazas, porque incluso el mismo sindicato, antes de que empezáramos nosotros a trabajar, ya dentro del marco sindical, el sindicato manejaba plazas, la secretaría manejaba plazas, le podemos poner nombres a muchos funcionarios que sacaban del escritorio para los amigos, para las compañeras, para esto, para lo otro. Pero hoy es muy complicado generar una venta de plazas. Entonces, probablemente cualquier gente pueda decir, yo estoy muy relacionado con la secretaria o con el secretario, y hay la posibilidad de que te consiga un recurso a cambio de tanto. Pero de eso a que yo pueda vender una plaza es muy complicado. No puedo vender el número de plaza que tiene alguien, porque es imposible hacerlo. O sea, son algoritmos que en un momento dado entran a un proceso cibernético para poder generar un pago. Entonces, no se puede vender si no lleva todos esos firmas que se requieren y la comprobación de que se ocupa el recurso. Profesor, la cultura en aquel tiempo, de acuerdo a lo que conocemos, es que alguien se jubilaba y la plaza, al momento de quedar libre, podría ser vendida a otra persona o pasar a un familiar. Esto creo que ya no se puede. ¿No se puede? Anteriormente se hacía y alguien ofrecía también un recurso, sabes que déjame la plaza y yo te doy tanto. Este era un convenio, un acuerdos entre personas. Sí. ¿Esto se da o ya no se da, profesor? No se puede porque, en primer lugar, desde que entró, bueno, pues estamos hablando ya de muchos años, pero vámonos más recientes, desde que estuvo el presidente Peña Nieto, para acá que empezaron a poner muchos candados y una profesionalización. Es decir, en primer lugar tenía que comprobar que yo soy profesor de carrera y que me metí al concurso. Ajá. Y que de alguna manera me asignaban un recurso. Si hoy no estoy dentro de eso, no puedo ser sujeto a una plaza. Ya no le dan oportunidad a que las delegaciones en las escuelas, en los centros de trabajo, propongan. Las plazas docentes ya no son hereditarias. Ya no pueden ser eso. No así las plazas administrativas y manuales, y eso que quede claro. Esas sí pueden ser sujetas, todavía está la posibilidad abierta a que en un momento dado, si murió el papá, la mamá, el hermano. O se jubiló, se la pueda dar a alguien. Si es una plaza alta, se hace una recategorización internamente con compañeros que tienen antigüedad, y la plaza más baja se le da
al compañero que está proponiendo la familia o alguien. Pero en aquel entonces, como dice José Luis, efectivamente, incluso en las escuelas se hacían vaquitas, se le llamaban, para que la gente alcanzara una doble plaza. Sí. Y hoy le tocaba a uno, se jubilaba al año, y luego le tocaba al otro, y luego le tocaba al otro. De tal manera que todos llegaban a jubilarse hasta con tiempo completo. Hoy es muy difícil y además han puesto candados para que incluso las gentes tengan doble plaza. Aun cuando yo en este momento pudiera ofertar a José Luis, a Dani, mis 42 horas, pues los estoy engañando. No. Porque va a llegar a la secretaría y va a decir, pues yo no sé con quién hizo el negocio, pero aquí esas horas se regresan a México y no pueden ser si tuviera plaza administrativa, si se la podía pasar a José probablemente Luis, o a Daniela, ¿verdad? Ahora es diferente, ¿no? Yo quiero precisar que cuando se dio este proceso del 2000 para acá, la Secretaría tuvo mucho que ver, y hay que decirlo, hay que precisarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, empezaron a ofertar un dinero por la jubilación de la gente. Es decir, había montos de X 200 millones de pesos para aquellos que tuvieran la posibilidad de jubilarse. Empezaron ofertando 60, 70 mil pesos y que fueran a entregar su jubilación. Y cayeron muchos. A algunos les pagaron, a otros no les pagaron, fallecieron y nunca se les dio. ¿Una mala acción, profesor? Una mala acción. ¿Por qué? Pues porque nunca dejaron ahí un renglón que dijera, en caso de que me pase algo, se lo doy a mi hija, a mi hijo, un beneficiario. Últimamente lo hacen porque exigimos que se diera. Pero ahí también la Secretaría tuvo mucho que ver porque ellos entraron al juego de la compraventa. Ajá. Entonces, ¿qué decía la gente? Prefiero jubilarme acá en la zona, acá, si ahí me dan 100, acá me dan 150. Prefiero dejárselos acá y en un momento dado, acá la gente se organiza de tal manera que pueden hacer otro tipo de cosas. Quiere decir que la gente, durante 14 años que se dio esto, porque fueron 14 etapas las que se dieron de jubilación, entre comillas, voluntaria, con una remuneración hasta 100 o 120 mil pesos, que en un momento dado, pues había por fuera quien les daba, en el mercado negro diríamos, les daba mejor condición económica. Y no descartamos que pronto se pueda dar otra vez. ¿Por qué? Porque la necesidad de plazas para el Estado, la Federación es tan grande que en un momento dado pueden ofertarlo. Entonces, están creando el mercado negro. Así es. Lo que quiere decir. Entonces, a veces la corrupción se genera a partir de las ideas que da el mismo Estado, la Federación o la Secretaría de Educación. En este momento hay las condiciones al interior de la D36 y de los sindicatos para que, como está todo medio paralizado, eso hemos visto, ¿podría generar que se den este tipo de cosas, que regresen este tipo de acciones? Sí, porque mira, la necesidad es tan grande, la pandemia nos ha dejado muchas experiencias amargas y reitero, mucha gente que incluso no tiene para comer, vivir y generar una vida honestamente, pues se aprovechan de la necesidad. Entonces dicen pronto habrá una nueva etapa y vamos a buscar cómo generar recursos. Entonces cuando la gente se pone abusada y dice, pues yo te vendo mi plaza, yo me voy a jubilar y de alguna manera esto te va a ayudar a que te repongas. Al último, se puede o no se puede, pero ya le sacaron el dinero a la gente. Entonces, a nosotros sí nos preocupa porque todo resuena en la Secretaría. Y yo vuelvo a insistir, somos 2.500 gentes más o menos. No puedo exonerar de manera natural a todos mis compañeros porque yo no sé cuántos en un momento dado pueden hacer esas prácticas aprovechándose de que trabajan ahí. Pero también creo que hay gente que sabe que ya no se pueden hacer las cosas y caen en ese tipo de prácticas en las que sabemos perfectamente que ya no
ya no se puede proponer a nadie, Claro. por lo menos en plazas docentes ni horas de secundaria. Esto ha arrojado Y las muertos. horas tampoco, Sí, totalmente. porque la acusación de ayer decían que hasta vendían horas. Ese es el gran problema. Miren, por ejemplo, las horas, en primer lugar, no se pueden vender sueltas. Se venden como en un momento dado quisieran decirlo ellos, en función de la materia académica a la que se dé. Es decir, si yo, mi especialidad es inglés, son bloques de 3 horas por grupo. Entonces, bueno, pues son 3 horas, no me pueden vender una ni me pueden vender 2, o son 3 o no es nada. Entonces, es muy delicado lo que dicen cuando no tienen los elementos. A ver, ¿cuántas horas vendiste? ¿O cuántas horas se vendió? ¿O cuántas horas traficaste? Pues tenemos que saber perfectamente de qué se trata. Hay horas académicas, horas de educación física, horas de educación especial, horas de academia totalmente, y cada una de ellas tiene un número que identifica de qué se trata. Entonces, aunque yo le vendiera a José Luis en ese supuesto horas, y él, su especialidad es español, no puede ir a dar educación física, porque su codificación es de educación física. Entonces, ¿cómo voy a ofertar eso si no hay una afinidad entre la especialidad y lo que me está vendiendo? Sí. Creo que a veces hay errores hasta de decir las cosas, y me preocupa cuando lanzan abiertamente este tipo de acusaciones sin un soporte. Yo lo que veo, y lo digo con todo el respeto debido, sobre todo por ser una dama, la secretaria, es que la incapacidad de discutir, de debatir, como lo estamos platicando en este momento, genera el echar culpas, el generar esa incapacidad a través de poner cortinas de humo que en un momento dado generan otro tipo de especulaciones, pero que no digan la verdad. Hasta ahorita no nos han entregado un número real de cuántos fallecimientos tuvimos. Sobre la pandemia, sí. ¿Cuántos fallecimientos hemos tenido de otra naturaleza? ¿Cuántas jubilaciones tenemos para saber de qué se está hablando? Porque parte de la famosa federalización, que es bien difícil que se dé, Sí. es que no hay transparencia en lo que en un momento dado pide el gobierno federal y entrega el Estado. Es decir, no tienen un censo real, porque si les dicen, a ver, ¿cuántas defunciones tuviste durante la pandemia? Y si no lo tienen, si no lo dan a conocer, pues lamentablemente no nos pueden dar, y es cuando se generan los subejercicios. ¿A qué se ha dedicado entonces David? Pues nada más a figurar, como diría el señor presidente, a las Naciones Unidas. Ahí es un emblema floral de la Secretaría, a desconfiar de todo mundo. Ayer también algo de lo que comentó fue que es un equipo unido, y eso no es cierto. Creo que hay unas fuerzas internas transversales que en un momento dado se están midiendo, se están generando, y sobre todo en perjuicio del servicio. ¿Entre quién están jalando? Bueno, estamos viendo que la subsecretaria de Básica pertenece a un grupo, y hablemos en ese entonces del maestro Juan Pérez, que obtuvo esa posición. No sé si todavía, a partir de que él se deslindó de Morena, siga haciendo. Ella y Martín López son de ese equipo. El señor subsecretario de Administración, que es David Alfaro, pertenece a otro grupo. Y eso lo sabemos porque él ya fue secretario. Me dicen que David Alfaro es el que manda, ¿es cierto? Pues no sé si mande ahí, porque él no tiene absolutamente una decisión ahí, si no dice de arriba algo que es la secretaria. No es cierto. Si usted le pide algo al de materiales, le dice que no, si no autoriza a la secretaria,
cuando debe de ser el subsecretario el que autorice. Ujú. El nivel medio superior se separó y allá la que manda es Mariana Sosa. Y bueno, en planeación está un contador que, si bien es cierto, no tienen mucha resonancia en su trabajo, es un grupo que pertenece al gobernador directamente, porque son generacionales ahí en función de la edad y todo eso que tienen amistades, pero que también habrá que checar porque hace unos días también se comentó que estaban vendiendo claves de incorporación a algunas escuelas patito. Ajá. Entonces, sí tenemos que ver todas esas declaraciones que de repente se hacen, porque toda la gente voltea a vernos a los trabajadores como si nosotros tuviéramos la posibilidad de vender una clave para que una escuela trabaje, cuando debe de llevar una firma de una titular, en este caso de la doctora Yarabí. No hay más que eso, ni el gobernador puede firmar esos documentos más que la titular de ese tipo de cosas. Hay muchas cosas de verdad que nos parecen que se dan en la Secretaría, que es un mundo totalmente diferente, pero que causa mucha polémica en la sociedad y sobre todo muchos comentarios. Sí. Y sobre todo el hablar siempre de corrupción, cuando a veces la corrupción viene de otras partes, de funcionarios que no saben la operatividad y que se les hace muy fácil agilizar un trámite bajo el marco de un regalito, esto, lo otro, aquello, y que luego le echan la culpa a los empleados, que son los menos culpables. Ellos hacen lo que les manda el jefe. ¿Está paralizada o no la Secretaría? La Secretaría lleva casi 3 años sin una operatividad. Después de la pandemia nos generó, en primer lugar, que no trabaje al 100%. 2, que a partir de que entra el nuevo gobierno nos dicen que si no va bajo la supervisión de la secretaria, particularmente en este caso de la doctora Yarabí, no se hace nada. Todos los días hay una toma, si no es por estudiantes, ahorita estaban unos padres de familia de Jeráguaro que están exigiendo maestros, y que lamentablemente nosotros todos los días vemos a los normalistas pidiendo plazas que no se quieren evaluar, pero que lamentablemente en las escuelas, en las comunidades y en muchas partes hacen falta maestros. Entonces, estar midiendo fuerzas pero no resolver, se paraliza la Secretaría en todo. Y sobre todo tenemos muchísimos recursos que son de intendencia, administrativos y docentes, directivos, que lamentablemente están congelados porque no los quieren liberar para las escuelas. Hay escuelas secundarias que tienen maestros que están trabajando sin recurso. Hay escuelas que no tienen maestros, no tienen intendentes, no tienen administrativos, y que hoy los maestros tienen que estar haciendo labores dobles. Y lo más triste, hay compañeros que están trabajando una doble plaza y que no saben si se las van a pagar o no el día de mañana. Entonces, créanme que si nosotros sentimos que la ley de Peña Nieto era punitiva, me parece que actualmente lo vemos más punitivo el día de hoy, en las condiciones en que estamos viviendo como trabajadores de la educación. Pues es un desorden, así como lo estamos escuchando, es un desorden completo en la Secretaría Totalmente, de Dani, de verdad que es triste, y usted, si puede darse una vuelta, se dará cuenta que no hay en primer lugar una rectoría como se dice, Así es. como se ha presumido de tomar la rectoría por parte del gobierno y de la Secretaría. Y rectoría no es hablar de tratarnos como militares o estar muy ordenados, sino planificar, ordenar, trabajar bajo el marco de una planeación. No hay una planeación, cada quien jala por su lado. Ahorita platicaba yo con unos compañeros, les piden de un día para otro
documentos para que les pague la Secretaría de Finanzas. Si no los tienen, se pierde. Para los ENDIs, por ejemplo, los ENDIs tienen que hacer convenios con proveedores, les tienen que pedir las facturas por adelantado. Entonces, para un proveedor entregar una factura del mes de octubre del 2022 es grave, porque en un momento dado multas. paga el IVA, y si no se la pagan a él perdió. Entonces hay muchas cosas que en un momento dado generan desorden, generan incomodidad, y los trabajadores sienten una impotencia de que no hay con quién quejarse, porque ni siquiera les abren la puerta a los funcionarios para poderles decir qué es lo que tenemos que hacer para empezar a trabajar. Entonces, hoy no puedo calificar a Superior, porque Superior ya está en otro nivel, pero lo vemos en las calles. Pero todo lo que es la educación básica, me parece que hace falta una gente que en primer lugar dé la cara, que en segundo lugar atienda a los maestros, que vaya a donde se necesita, que tenga que actuar en consecuencia de tanto problema que hay, que dejemos esas intimidaciones de que si voy a la Huacana me van a atacar. Creo que cuando hay voluntad y hay vocación, hay que agarrar el toro por los cuernos. Claro. Por donde quiera que sea. A propósito del plan y programa, al principio de año, si no mal recuerdo, iban a presentar un plan operativo en materia educativa, mismo que fue rechazado por los sindicatos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así fue. Los compañeros que están hoy en pugna, que les llaman rojos y azules, pues evidentemente ellos desde el 93 han venido trabajando de una manera diferente. Siguen con el plan 93 todavía, se puede decir, casi 30 años después, y que de alguna manera tienen sus programas integrales, con una educación alternativa, etcétera. No los critico, lo han hecho, se los han permitido, les han financiado, pero es culpa del gobierno en turno, institucional al fin y al cabo. Y hoy que se los quieren quitar, pues lamentablemente pues reaccionan, porque eso genera recursos y genera muchos millones de pesos. Pero sí creo que de alguna manera el rechazo de los compañeros es producto de que no les dan para que sustenten sus materiales en este tipo de escuelas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que entregaron recursos, pero nunca pidieron resultados. Y eso yo creo que hoy que les piden resultados, pues no tienen cómo entregarlos. ¿Pero por qué rechazan este plan de entrada? ¿Porque iban a quitar gente o por qué? No, pues yo creo que hay que dar las cosas con el sustento, y vuelvo a insistir, con elementos. El hecho de que en un momento dado los compañeros generaran sus programas alternativos, les daban dinero para que ellos contrataran una serie de maestros, contrataran el tipo de material que ocupaban, y probablemente les quedaba algún dinero para cuestiones de operatividad sindicales. Cuando les dicen que no, que ahí están los materiales y que ahí que lo que ocupen ahí está, pero bajo el marco de la ley, pues reaccionan porque no les dan dinero. Entonces, cuando les cortan este tipo de suministros, pues toda la gente reacciona. Es decir, dicen no hay, quieren libros, quieren libretas, quieren esto, quieren lo otro, quieren escuelas a modo. Pues también me parece que no es posible. Entonces, por todos lados hay de repente situaciones que a la larga se van haciendo vicios, y me parece que si el gobierno no hubiera caído en ese tipo de situaciones desde el principio, no los estaríamos viendo ahora, como con los chicos normalistas, ¿no? Que en un momento dado, si desde el principio se les hubiera sujetado a la norma, a la regla de que las plazas se dan bajo un mecanismo, no estaríamos ahorita viendo esta situación. En primer lugar, están partidos los normalistas. En segundo lugar, los usan como carne de cañón algunas expresiones. Y en tercera, provocan un desorden social que lo único que generan es una animadversión
hacia el magisterio Sí. en su totalidad de la sociedad para con nosotros. Hablaba hace un momento, profesor, de la federalización de la nómina educativa, que lo ven complicado que se pueda dar, pero pues no dicen que ya está a un paso de darse. No, Dani, mire, yo creo que tenemos que hablarle a los maestros con mucha realidad. Sí, Y quien hemos vivido todo este proceso desde que se dieron las plazas estatales, sabemos perfectamente que es muy difícil de repente federalizar. Yo creo que tenemos que entender la federalización así literalmente como se dice, es cambiar el esquema estatal por federal y eso no se puede. Sí. Es decir, si a mí me está pagando hoy el Estado y a mis 40 años de servicio no me puede empezar a pagar la federación mañana y yo jubilarme, porque yo tendría que empezar de cero. Entonces, el federalizar a 30 y tantos mil trabajadores de la educación estatales es pedirle a pensiones que me dé todo su fondo de ahorro. Y pedirle a pensiones, eso es desaparecer pensiones. claro, dejarse en bancarrota de por No, sí. porque además somos la mayoría de maestros. Sí. 33,000. Ahí, a comparación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ajá. que aporta ahí, pues nos, Sí. nos van a linchar los otros trabajadores porque se va a desinflar. El federalizar es pagarle al ISSSTE toda mi trayectoria. El federalizar es asumir las 21 prestaciones que tiene el ISSSTE para con nosotros. El federalizar implica que me den préstamos hipotecarios y otra serie de prestaciones que se necesitan. El federalizar es generar una nómina más abultada en esas condiciones. Lo que se pretende es que la federación coadyuve con la nómina, Que es diferente. algo muy diferente. ¿Verdad? Y lo que está haciendo hasta ahorita la federación es lo que ocurrió en el 92, es decir, la concurrencia que en aquel entonces pidió, José Luis, y tú lo sabes perfectamente cuando se firmó ese convenio, que decían, necesitamos la concurrencia del Estado para poder hacer una bolsa y que puedan tener las prestaciones y todo lo que conlleva. Federalizar es darles también todas las prestaciones que tenemos los federales y que muchos nos dicen que son exageradas, pero al fin y al cabo nos costó mucho lograrlas. Sí, sí, sí. Movilizaciones que ustedes fueron testigos de Claro. una gran lucha. Pero hoy lo que se plantea, y yo lo he platicado en otros niveles, y que me queda muy claro, hay un convenio que el ingeniero Silvano llevó al presidente, que estuvieron de acuerdo, y que tiene caducidad, que es para el 24. ¿En qué consiste? Ese convenio consiste en que la federación estará apoyando Sí. durante el mandato del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa caducidad termina el 1 de diciembre del 2024. Entonces, si nosotros pensamos que después de ahí puede darse que quien esté en la presidencia, más allá de colores, de sabores, de simpatías, pueda refrendar el convenio. Pero si no lo dice, yo hasta aquí, yo no me meto en otra bronca, ¿Qué va a pasar? regresamos otra vez a lo mismo o peor, porque la inflación como nos lleva va a estar muy compleja. Entonces, hasta ahorita lo que han hecho y han logrado en esa famosa federalización, lo digo entre comillas, es la concurrencia de que la federación esté aportando de cada 3 pesos 2 y 1 el Estado, que anteriormente eran 12 el Estado y 1 la federación. Entonces, en 10 pesos eran 2/3 partes, lo está haciendo la federación. Insisto, bajo ese marco de convenio. Ese es el convenio actual Ese es vigente. Convenio, y ustedes si logran entrevistar al ingeniero Silvano les va a decir, es un convenio, no es federalización, porque lo que perseguía en ese entonces el exgobernador era concluir la federalización y decir, quitamos el convenio y dejamos esto. Ajá. Pero nunca se concluyó. Y el 12 de septiembre, es decir, hace escasamente 8 o 10 días, el presidente vuelve a decir, lo de Michoacán, ahorita lo dejamos de lado, hay prioridades.
con lo del temblor ayer, pues va a haber otras Claro. prioridades. Y se va a ir. Y nos vamos a ir así. Aquí en 2 ocasiones, 3 ocasiones, Sí. Dani, aquí lo pronunció y lo elogió y dijo que íbamos a ser vanguardia de federalización y todo el mundo feliz. Pero la realidad es otra mentira. Es una mentira y creo que al pueblo, al magisterio le tienen que hablar con la verdad. Qué bueno y a mí me parecería fabuloso la federalización, pero ¿qué pensaría el estado de Jalisco, el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca, que también son estados de lucha, Chiapas? Es decir, y nosotros creo que tenemos el mismo derecho que todos los demás. Entonces me parece que fue un término que en un momento dado se aspiró a este tipo de mecanismos para mejorar la economía que carece el Estado, pero que lamentablemente no puede la Secretaría de Hacienda absorber todo, sobre todo ahora que entregaron el paquete económico, pues son más de 2 billones de pesos lo que va a invertir. Imagínense el federalizar a todos los trabajadores de la educación, nada más de un estado, lo que representaría. Si ahorita al ISSSTE le deben, ¿qué les gusta? Unos 2,000 millones de pesos al ISSSTE de Michoacán, de todo lo que nos da el ISSSTE a nosotros como servicios, que está ahí durmiendo el sueño de los justos, que se le debe a pensiones, mucho dinero, que se le debe a MedLife, y que de repente dijeran, pues ya no son 30,000, ahora son 60,000. Yo creo que llevamos a la ruina a esto. Sin contar que los maestros estatales, posteriormente a su jubilación, no tienen servicio médico, y hay que pagar también todo eso de todos los que se han jubilado, más allá de que no hay retroactividad en las leyes, pero van a decir, ¿y por qué a unos sí y a otros no? Hay miles de maestros que se han jubilado, por ejemplo, en telesecundarias, sí, en primarias, que después de 2 meses que se jubilan, les dicen en el ISSSTE, pues tú ya no apareces en la base de datos, a partir de hoy tú atiéndete donde mejor te convenga, porque ya no puedes ser sujeto a que te atiende el ISSSTE. Todo eso se tiene que pagar. Y si le metemos números, a veces en una familia reducida, ¿cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta el otro? Imagínense a nivel magisterial cómo estaría. La educación no anda muy bien. Ni siquiera han podido evaluar porque lo han impedido. Totalmente. Sí. Entonces, creo que no andamos bien en materia educativa, debido a tantos problemas generados al interior también de los sindicatos y de los gobiernos en turno. Sí, José Luis, yo creo que en primer lugar, yo reitero, no es nada personal, no es nada animadversión, mucho menos misoginia, lo digo con mucho respeto hacia la Secretaria de Educación, mis respetos para ella como persona, como dama, pero creo que hace falta una gente que conozca política, administración, magisterio, todo, que tenga cualidades para estar al frente de una secretaría que tiene años en conflicto fuera. Yo cuando llegué había conflictos internos, los hemos ido arreglando, hay una sola hegemonía donde estoy al frente y me parece que como servidores hemos trabajado bien, pero no hay empatía con la autoridad, y que esto, mientras no haya una planeación, una agenda de trabajo, una manera en que todos tengamos la obligación de saber y de tener qué hacer el día de mañana sin que esté el jefe, estando el jefe o no estando, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Mientras no lo haya, va a ser difícil. Que haya acercamiento con los trabajadores, que no nos dividan. Y particularmente, creo que aquí el llamado sería también a los compañeros a que no nos dividamos más. Yo creo que un sindicato fuerte como el que ustedes conocieron, que se formó en los 95, 94, encabezado en aquel entonces por el profesor Morón, su servidor y otros más, generamos una nueva dinámica. Se pervirtió
se empezó a generar utilidades tanto políticas como personales, y esto fue lo que nos fue a algunos de nosotros empezarnos a separar, deslindándonos de muchas cosas, y creo que hoy el tener nada más 2 entes, secretaría y una sola representación sindical que puedan entenderse, nos pudiera ayudar a llevar a la educación a otro terreno. Otro nivel. Pero parece que les funciona más el divide y vencerás. Y hay dinero político metido, supongo yo. Creo que nadie puede negar que cuando existen fuerzas políticas hay intereses de otra naturaleza. Y sobre todo el generarles utilidades personales a algunas gentes, esto lleva a la perversión, a la corrupción, y sobre todo a que siempre haya más peleas. Dentro de unos meses se pueden venir los relevos de los democráticos y otra vez hay otra división. Entonces creo que también aquí el Sindicato Nacional debe de meter las manos, debe de comprometerse con el Estado para decir, aquí solamente debe de haber una representación y vamos a entrarle, pero como que corazón, digo, ojos que no ven, corazón que no siente, pero los que sentimos somos los ciudadanos. ¿Qué esperan de este gobierno, profesor? Mira, yo me siento también responsable de que creemos en el gobierno morenista, le dimos el voto al presidente, no al gobernador, y no porque no lo conozca. Me parece que el gobernador Alfredo Ramírez tiene una gran expectativa del Estado, pero que hace falta más que declarar. Yo creo que hace falta acciones. Esperamos que verdaderamente, y hago una solicitud muy respetuosa, le meta la mano a la Secretaría y que ponga a alguien que conozca, lo decía yo hace un momento, sí, que sepa qué es educación básica, qué es educación superior, qué es educación tecnológica, cómo se hace esto, cómo se hace aquello, de tal manera que pueda conocer desde, como en una tortillería, desde cómo se pone la masa hasta cómo sale el producto, sí, cómo se da una plaza, cómo va caminando hasta donde sale el pago para que el trabajador se sienta tranquilo y a gusto. ¿Y para qué puso a Yaraví entonces? Me parece que son compromisos a veces de otro carácter, que cuando nosotros andamos en campañas se nos hace fácil comprometer puestos y que después no sabemos cómo arreglarlo. Yo le decía de repente en este tipo de compromisos, es como cuando reparten la baraja en la mesa, ¿no? Sí. Pues, van tapadas las cartas y no sabemos cuál nos tocó. Y ya cuando nos damos cuenta, dice sí, como que nos equivocamos en la carta que le di a tal persona o tal. Hay que retirarla. Y hay que retirarla. Entonces, creo yo que los puestos estuvieron un tanto equivocados, que había gente que podía hacer más. No le pongo nombre porque hay mucha gente que puede estar al frente, pero que me parece que de repente cuando uno se pone una vestimenta que no le queda, pues debe de ajustarla. Debe de decir, no te queda, no va a tu medida. ¿Apretar o aflojar? Apretar, aflojar, el color, sí, todo. sí, Yo creo que todo. usted, Dani, lo sabe perfectamente como mujer, que van de acuerdo a sus características. Y creo que la Secretaría requiere una persona que necesita que le quede el traje a la medida. Y que si ¿Y si habrá quién, profesor? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí hay gente que tiene vocación, tiene idea de cómo generar una rectoría en la Secretaría de Educación, que puede tener esa sensibilidad para tratar a actores y al personal, pero que hay que estar siempre al tanto de todo lo que pasa alrededor. Y que la Secretaría de Educación no solamente son oficinas centrales, son escuelas, son servicios regionales, son programas. Es un mundo. Es un mundo.
Porque hoy hablamos nada más de cuestiones laborales, Sí. pero no hemos hablado de calidad educativa, no hemos hablado de producto, no hemos hablado de evaluación, La situación de escuelas. de situación de escuelas, de que sí efectivamente ganamos bien, creo que por lo menos para pasarla, pero me parece que si lo que se invierte tiene resultados. Claro. Y creo que en eso, incluso donde hay más resultados, debe de haber una competitividad y debe de haber estímulo a aquellos maestros que siempre dan unos resultados excelentes. Ahí Ahí hay que apostarle. Maestros que no han abandonado las escuelas, maestros que siguen trabajando, que son una vocación permanente. Esto no ha sido posible valorarlo por tantos problemas, pero si la base no está bien, profesor, si tienen tantos problemas, ¿cómo? Y luego ¿Cómo nos dar preguntamos resultados? también, ¿por qué tanto lío en la educación en Michoacán en todo? En cuanto a sindicatos, en cuanto a organización, en cuanto a problemas, toma, normaliza, etcétera. Y vemos otros estados que está perfecto, que no pasa nada y los profesores y los trabajadores están en lo suyo. Los conflictivos, pues Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que yo siempre he dicho son los estados más jodidos. Es el cinturón de la miseria y lamentablemente como nos ven nos tratan, ¿no? Y creo que dicen, y todavía para acabarla de amolar, ayer nos toca el sismo, pues ya nomás eso faltaba, ¿no? Que se nos caen las bardas de las escuelas cuando ni siquiera las tienen. Sí, creo que de alguna manera tenemos que salir de ese estigma. Es que no pasa nada en otros estados, profesor. O sea, somos noticias siempre que están en la Ciudad de México, michoacanos, que van a tal parte, michoacanos. Y no son muchos, profesor. Y que los normalistas, que las carreteras, que quemaron el camión, que ya tomaron la secretaría y no voltea, por ejemplo, que en Tamaulipas no pasa eso, en Nuevo León no pasa eso. No, definitivamente. En Pero Mérida, tampoco se allá en puede Yucatán, en decir que Quintana son todos Roo. los maestros, ¿no? Ni todos están quemando unidades. No, pero es un grupito. Yo de verdad, Pero, por eso pues, ahí están cuando siempre. hacen el contexto, el gobierno, la secretaria, a través de sus ruedas de prensa, pues ni me viene el saco ni me siento aludido. Yo creo que de alguna manera, el día que pongan el nombre su servidor, bueno, voy a pedir pruebas. Si no lo hacen, tampoco me voy a enredar en ese tipo de conflictos. Pero creo que sí es una obligación ponerle nombre, apellido, para que la gente ubique y que la gente vaya diciendo quién es quién. A mí me parece que hay cosas mucho más importantes en la educación que tenemos que ver. Por ejemplo, si ustedes van aquí a la biblioteca pública que se está echando a perder día con día porque se inunda, porque cientos de libros que aprendimos nosotros a leer y a escribir con libros, no con internet. No con los iPads, ¿no? Nos Ni tablets. íbamos a hacer tareas ahí o en el centro. De verdad no le invierten. Y creo que hay mucha necesidad de generar un programa cultural, educativo, programas que se pueden generar a través de los mismos compañeros que tienen doctorados, tienen maestría. Yo a veces les digo, de verdad ni tiene sentido invertir en estudios porque no le sacamos nada adicional a un estudio que nos da un genera. peso más. No, lamentablemente es bien complicado porque nos tienen nada más medido con lo que tenemos que ganar de acuerdo a nuestra plaza. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un doctorado si en un momento dado no me van a pagar más? Si de perico perro iban a estar. Así es, y nos retiramos y lamentablemente las cosas siguen y seguirán igual. Entonces, yo creo y a pregunta expresa, Dani, espero que este 24 o 25 que nos dé cuentas el señor gobernador verdaderamente nos haga un recuento de lo que se ha hecho y cuál es la expectativa para el segundo año de su gobierno, porque sí creo que no puede seguir en esa misma dinámica ni la Secretaría ni todo el Estado. Creo que tenemos que darle la vuelta. Habemos gente que nos interesa no llegar a posiciones de esa naturaleza. Nunca me he sentido identificado del otro lado del escritorio, pero hay gente que verdaderamente puede y debe estar ahí en esos puestos, pero con resultados expeditos. Es decir, viene una comisión de padres de familia a atenderlos, decirles,
tantos maestros, ahorita los buscamos y de una vez se los llevan para que bueno, padres de familia que dicen, les damos casa, les damos alimentos, Sí. pero ahí los queremos tener. Así es. No los hay, no los hay. Y las plazas también que no se ocupan. Ahí están, O sea, por un congeladas. lado hay plazas, por otro Entonces, lado quieren maestros y no se cumple, entonces. tengo la fortuna de conocer a la secretaria de Educación a nivel federal desde el 89. La conocí en las luchas magisteriales. Y a través de mensaje, no quiero ser exagerado, a través de mensaje platiqué con ella y le dije dónde estaba y además la saludé en una ocasión cuando estaba en atención ciudadana. Y a pesar de sus limitaciones y la vez que la sorprendieron ahí con preguntas, tiene voluntad. Yo creo que si ella viene un día y permea el panorama, Sí. puede ayudarle a Michoacán, más allá de con dinero, ver cómo se puede generar compromisos Claro. con los maestros. Y creo que deben de ser compromisos de ida y de vuelta, no nada más jalar para un lado. Claro. Creo que la carretera tiene dos sentidos, uno de ida y uno de vuelta, y tenemos que cumplir cabalmente, tanto maestros como la autoridad, como los alumnos, como los padres de familia, a generar una nueva cultura en la educación, y me parece que es el momento, que estamos en buen momento para hacerlo. Pero Juan Manuel no se va para allá, usted con ella. No, yo vuelvo a repetir, Es que como se va a jubilar ahora, pues, sí. A lo mejor, Pues a lo mejor lo invitaron. llaman, profesor. tengo buena amistad y no me gusta abusar. También tuve buena amistad con el señor Esteban Moctezuma, lo conocí desde hace mucho tiempo, pero nunca me ha gustado abusar ni pedir otra cosa más que la atención. No, pero lo pueden llamar. Atención. Pues si se pudiera y si hubiera una idea de cambiar por el bien de todos, Michoacán lo haríamos con mucho gusto. Sé que es complicado, pero de alguna manera la Secretaría y el compromiso, y ayer lo ratificaron mis compañeros, de trabajar, de echarle todas las ganas, pero de tener un patrón que haya empatía, respetando su jerarquía, respetando sea hombre, sea mujer, sea quien sea, le vamos a dar su lugar a quien esté, pero de verdad una gente que de repente sienta que no está a otro nivel, sino que estamos en una parte horizontal donde podamos platicarle todas y cada una de las necesidades que tiene el trabajador como tal en la Secretaría de ¿Y se va Educación. satisfecho, Juan Manuel? Me voy contento, a lo mejor no satisfecho, contento de tantos años, de los aprendizajes que tuve, de los alcances que me dio esta carrera y que de alguna manera pudieron ser más, pero de repente en la política pues uno pone y otros disponen. Así es. Pero aún así creo que demostramos que en otro momento que me tocaba la Secretaría General no fue posible. Los actores que en ese momento se atrasaron hoy están pasando por una crisis política muy, muy complicada. Y creo que la historia cada quien nos pone en nuestro lugar. Así es. Sigo vigente hasta ahorita en lo que me jubilo, sigo como un protagonista y me parece que no me siento yo culpable de nada más que de darle unas condiciones mejores a los trabajadores. Muy bien, profesor. Pues le agradecemos mucho esta plática, esta Muy charla. interesante, muy reveladora. Además, profesor, muchas gracias. De No, verdad. Dani, de verdad aprecio mucho la oportunidad que me dan. No dudé nada cuando me pidieron que si podía estar con ustedes en un proyecto diferente al que hacen diariamente. Los felicito, de verdad, este tipo de pláticas abiertas, libres, sin cortes. Sin cortes y además sin decirme este es el script, No, sino nada. hablarnos bien como debe de ser y con la verdad además. Y con derecho a réplica, quien en un momento dado se sienta aludido, Claro. podemos abrir el debate sin ningún problema aquí Claro. frente a ustedes, de tal manera que podamos generar certeza. Pero de verdad aprecio mucho y las veces que sea necesario, aquí estaremos para servirles, porque es un placer y un gusto estar con ustedes Qué amable. en sus proyectos, porque siempre son serios, profesionales, éticos, como lo he dicho, y sobre todo gente que siempre ha estado
a la hora, el momento de la noticia veraz, y que nosotros nos sentimos contentos de ser de los primeros que estamos aquí con ustedes. Muchas gracias, profesor. Qué amable. Muy buena entrevista. Gracias, Les profesor. agradezco mucho. Mucho éxito. Y todavía a lo mejor hay muchas cosas que podemos platicar, Seguro. pero otro momento que se preste, activo o no activo, podemos Claro. hacerlo sin ningún problema. Lo vamos a hacer, profesor. Muchas gracias. Por lo pronto, mucho éxito y adelante. Gracias y un abrazo a ustedes y a toda su familia. Gracias, profesor. Pues nos despedimos. Aquí terminamos una emisión más de Zona 2. Recuerde, todos los miércoles, 8 de la noche, los estrenos. Hoy con la presencia del profesor Juan Manuel Macedo Negrete. ¿Y usted qué opina después de la charla? Muchas gracias.